Entonces yo me acuerdo que el primer día cuando llegas allí tiene su emoción, porque llegas con guas y de repente te meten en un pabellón y te dan dos camisas, te dan unos pantalones, unos abrigos, unas botas, tal, y sales de ahí con gorra y vestido de militar y mirando a todos y diciendo, pero ¿quién soy yo? Y es, bueno, tiene su gracia y su impacto, porque a partir de ese momento eres soldado, ¿no? O sea, eres soldado. No sabes muy bien qué es eso, ni por qué eres soldado, ni qué es un soldado, pero ahí está. Entonces me acuerdo que nos sacaron y ya nos formaron enseguida. Y cuando nos formaron, subió allí el comandante y nos dio una beca en la que nos quería transmitir lo fundamental para un soldado. Entonces, lo fundamental era Navarra, y los navarros son muy directos, muy claros, y luego, bueno, pues con una capacidad poética que no sé yo si grandes poetas o no, pero en general son bastante, ¿no? Es más grande que grande, suelen decir, ¿no? O es más divertido que divertido y tal. O sea, el segundo término muchas veces es el mismo, ¿no? O sea, porque son... Entonces, nos puso allí y nos dijo, todos ahí firmes, y dijo, os voy a decir una cosa que no tenéis que olvidar nunca. No podéis olvidar nunca mientras estéis aquí y visteis este libro. Y lo que os tengo que decir es que lo primero es lo primero. Que lo segundo es lo segundo. Y lo tercero, lo tercero. Rompan filas. Entonces nos hemos leído diciendo, este es un sabio. Pero lo que nos quería decir es bastante interesante. O sea, porque es verdad que si no olvidas esto, la vida te suele ir muy bien. Y si lo olvidas, se te complica. Y es que lo primero es lo primero. Lo segundo es lo segundo. Y lo tercero es lo tercero. Entonces, esto lo voy a volver a eso. Entonces, lo que quería hablar era de que muchas veces, cuando se nos propone orar, conectar con Dios, se nos invita y muchas veces pensamos, muchas veces es que no creo, pero ¿por qué? No, porque es que no encuentro nada, ¿no? O sea, es como cerrar los ojos, mirar hacia adentro y entonces buscar a ver si tengo fe o no tengo fe. Yo siempre les digo, si quieres encontrar la fe, lo que tienes que hacer es abrir los ojos y mirar, ¿no? Y ver la historia, ver cosas, ¿no? Lo que ocurre fuera de ti. Pero cuando pensamos en orar, en conectar con Dios, muchas veces el primer movimiento, ¿no? que a todos se nos ocurre es cerrarnos y entonces empezar a buscar ahí dentro como algo, ¿no? A ver, como que yo hablo a Dios y entonces... pero solemos ir a nuestro interior, ¿no? Cosa que no está mal. Pero entrar en la intimidad, ¿no? Y entonces ir buscando, pues por esa especie de quitar de nosotros, apartar de nosotros todo lo que es externo y todo lo que puede ser ajeno a ese ser trascendente al que buscamos. Entonces nos metemos por ahí eliminando otros elementos para quedarnos solo con el absoluto, ¿no? Con el trascendente, y entonces ahí buscamos. Entonces muchas veces cuando hacemos ese proceso, ¿no? De interiorización y de búsqueda, de conexión con el absoluto en nuestra paz y en nuestro interior, pues muchas veces vemos que encuentro paz, más o menos, pero que tampoco conecto con nadie, ¿no? Sino que me quedo en una abstracción bastante indefinida, en la que encuentro
me sitúo más en lo esencial, aparto lo periférico, lo temporal, lo pasajero, y entonces me voy quedando con lo esencial. Bien, pues este proceso, cuando nosotros los cristianos hablamos de oración, tiene algo que ver con esto, pero no tiene nada que ver con esto. Porque nosotros entendemos que la conexión con Dios y la oración no es lo primero, sino que es lo segundo. Cuando uno acude a esto, está poniendo lo primero, la interioridad y buscar ahí la abstracción, la conexión con el absoluto. Esta es una propuesta, por ejemplo, de todas las religiones orientales, pues el nirvana, por ejemplo, ¿no? O la iluminación, ¿no? El proceso de iluminación, la meditación trascendental, ¿no? Son prácticas que enseñan ese modo de introducirte en ti mismo. Pero los cristianos no lo dejamos así. Los cristianos entendemos que lo primero, que es segundo. Lo primero es que Dios habla. Y para nosotros la oración no es esta introspección, sino que es escucha. Esto es muy importante. Puede parecer una perogrullada, pero la primera voz en la oración, la primera voz no es la mía, la primera voz es la de Dios. Y es un Dios vivo que se ha elegido una forma de manifestarse. Pero hay una elección por parte de Dios de empezar una historia, es decir, algo que ocurre en el transcurso del tiempo, en el planeta Tierra, en un año determinado. Por eso, cuando uno reza el credo, por ejemplo, los cristianos siempre decimos, en tiempos de Poncio Pilato, y siendo el sumo sacerdote no sé quién, y tal, damos datos históricos siempre, porque es un Dios vivo que elige un modo de manifestarse y lo elige en la historia, en una historia concreta. Y ahí él es, esto es lo primero. En este movimiento, Dios habla, ¿no? Dios habla, y habla de ese modo. Él elige y determina un modo concreto y una historia concreta en la que él se me va a conocer. Entonces, así como en esta práctica, lo digo porque en los últimos siglos en Europa, a lo mejor os parece un poco abstracto después, pero iréis viendo que llevamos unos cuantos siglos en los que la filosofía y toda la línea del pensamiento ha invitado al subjetivismo, ¿no? al mundo subjetivo, interior, ¿no? En el que uno se adentra y ahí es donde tiene que encontrar las verdades. Y entre las verdades hay un movimiento en el hombre que es el deseo de lo trascendente, ¿no? Y entonces el hombre busca a Dios a partir de su deseo. Entonces es un alma o un espíritu en trance de la divinidad, ¿no? Que se pone en trance, se pone en una situación concreta buscando esa experiencia interior. Y en esa experiencia interior él espera conectar con lo trascendente. Y se conecta, de algún modo. Pero contrapuesto a esto es la oración cristiana y la conexión con Dios nuestra no es por la vía del deseo que sube, sino es la vía de la revelación. O sea, un Dios que se revela, que se da a conocer, se manifiesta en una historia concreta que él elige. Y entonces yo lo que hago es escuchar ese Dios. Aquí
lo que se da en el cristiano, en el corazón cristiano, la actitud cristiana del que quiere conectar con Dios, es la obediencia a la fe. Él escucha y él habla y yo escucho. Fijaros que el primado, lo más importante es la revelación se impone al deseo. O sea, el deseo de lo trascendente es bueno, pero lo primero es que Dios me busca y habla, y lo segundo es que yo escucho y le deseo. Fijaros que hay algo que en esta revelación hay una mediación quiere decir que no es inmediato, sino que es inmediato, es decir, que no es un contacto directo, sino que hay una mediación, un intermediario, ¿no? Entonces, en esta revelación, la mediación, o sea, el medio por el que se revela, o sea, el instrumento o el intermediario entre Dios y yo es precisamente la historia. La historia. Es muy importante, los cristianos somos una religión histórica. Entonces, esa historia elegida por Dios se da en concreto a través de el pueblo de Israel, Jesús de Nazaret y la Iglesia. Estos tres elementos, elementos históricos, concretos, son la mediación entre Dios y yo. O sea, aquí es donde Dios se me da a conocer y donde yo conozco a Dios y donde yo puedo conectar con Dios. Es una conexión con Dios mediada por la historia. Bueno, mejor dicho, una manifestación de Dios, una revelación de Dios mediada por la historia. Claro, entonces, cuando muchas veces aquí se busca una conexión con la trascendencia inmediata. Yo me meto en mí y entonces voy buscando ahí, ¿no? O sea, y conectar inmediatamente yo con el absoluto. Y sin embargo, en el caso nuestro es buscar nosotros lo que hacemos es buscar el realismo de la historia. Una historia dramática que va ocurriendo y que es real. Y entonces Él se me entrega, Dios se entrega en la historia y mi corazón, mi persona, se enfrenta a Él y acepta o rechaza. Daros cuenta que ahora, por ejemplo, vamos a celebrar la Navidad, ¿no? Pues la Navidad no es una fiesta, pues mira, sin más, ¿no? Pues para unirse a la familia y lo que sea. O para recuperar el niño que todos tenemos dentro, que también. O para sacar todo lo bueno de los humanos, también. Pero fundamentalmente, para nosotros es muy importante la Navidad, porque lo que hacemos es aceptar la manifestación que Dios ha elegido en la historia para Él darse a conocer a nosotros, que es Jesucristo. Pero Jesucristo, y también lo ha sido Israel, y Jesucristo, porque es su pueblo, su familia, es que Jesucristo es parte de Israel, es la plenitud de esta revelación de Israel, es la continuidad en la Iglesia, que es Cristo vivo hoy, ¿no? Pues esta es una actitud fundamental. Fijaros que si nosotros en el nirvana y en todas estas conexiones con Dios, con lo absoluto, es la interioridad. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es no es una experiencia inmediata a través de mi interioridad, sino que es una fe
fe en esta mediación histórica que me da a conocer una historia de amor de Dios conmigo por la que Dios se manifiesta. Entonces, esto a lo mejor es un poco invisible, ¿no? Pero es fundamental. Porque entonces nosotros, fijaros, os voy a leer un pasaje del Evangelio. Dice, ¿cómo fue? No tengo mucho. Dice, según iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con muchos quehaceres del servicio. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contesta, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas cuando en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Aquí muchas veces se contrapone Marta y María, ¿no? Marta y María. Y se contrapone, bueno, pues es la vida de la acción y la vida de la contemplación, pero no es eso. De lo que está hablando aquí este pasaje, ¿de qué es? María, a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Escuchaba su palabra. Está contraponiendo la escucha a la inquietud, por así decirlo, ¿no? A la inquietud, a la búsqueda, al que tiene que hacer las cosas y procurárselas él, ¿no? Y lo contrapuesto, la actitud espiritual contrapuesta es la de la escucha. Entonces, la oración nuestra es escuchar, es desarrollar una intimidad para que esta nueva alianza, para que esta alianza que Dios quiere hacer con su pueblo de Israel, que la hace nueva con Jesús, es amarás al Señor tu Dios, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿no? O sea, entonces, la oración es el momento en el que yo me pongo a la escucha de ese Dios que ha empezado una historia conmigo, la empezó con Israel, pero los judíos en la noche de la Pascua y tal, sale siempre un niño o el padre de familia y lee, no, el Señor me liberó, pero lo dice en primera persona, porque hay una conciencia de que yo soy parte de todo esto. O sea, todo lo que ha ocurrido en la historia, pero antes que los pueblos de Israel me da igual, pues es importantísimo. Aunque sea lo que ha pasado con el pueblo de Israel, es brutal, porque lo que ha pasado con el pueblo de Israel me ha pasado conmigo. Y es la liberación, la luz, todo lo que el pueblo de Israel ha ido experimentando por intervenciones de Dios son para todos y son para mí. Y todo lo que ha hecho Jesús me afecta a mí y todo lo que ocurre en la Iglesia me afecta a mí. Entonces muchas veces decimos, es que yo me pongo a orar y no, es que Dios no me dice nada. Bueno, es que Dios ha dicho todo esto. Y esto me lo ha dicho a mí. O sea, no, es que este tic, que a lo mejor os parece como muy, dice, oh, estos tíos quiénes son, qué raros. No, estos somos nosotros. O sea, el occidental, nosotros que somos occidentales, estamos formados de una manera por la cual buscamos muchas veces a Dios con esa inmediatez trascendente espiritual en mi interior y a ver qué me dice a mí. No, tranquilo. O sea, no necesitas ninguna experiencia interior. No digo que no sea importante la interioridad, es fundamental, porque esta historia la encuentro yo en mi corazón, o sea, en mi interior es donde yo descubro ese Dios que actúa y que está buscándome y cómo se aplica y cómo me habla Él a través de lo que habla. Eso me lo dice a mí hoy, en mi corazón, en mi interior. Pero esto es lo segundo. O sea, yo cuando me pongo delante del Señor, lo que hago es escuchar todo lo que Él ha hecho. O sea, por ejemplo, ahora en Navidad escucho lo que hace. O sea, se hace niño, ¿y por qué? ¿Y qué buscas? ¿Y cómo reaccionan unos? ¿Y cómo reacciona su madre? ¿Y qué dicen cuando aparecen ahí los ángeles que dicen gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz? Bueno, ¿y qué está buscándome? O sea, ¿qué me está diciendo Dios a través de los hechos? Entonces, yo eso lo llevo aquí en mi interior y fijaros, por ejemplo, la oración de la misa el otro día. Dios Todopoderoso,
que amanezca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, Cristo, tu Hijo, para que su venida, fijaros que, como lo católico siempre completo, que amanezca en nuestros corazones, en mi interioridad, aquí, que amanezca ahí el resplandor de tu gloria, de Cristo, para que su venida, en esa elección de una historia concreta, para los que en su venida ahuyente, para que su venida ahuyente las tinieblas del pecado y nos manifieste como hijos de la luz. Es decir, que esto es lo que completa la oración. O sea, haz que en mi corazón este Dios pueda hablar y entonces amanezca en mi corazón, que es donde yo encuentro ese nacimiento de Cristo, que es histórico, se va a dar de nuevo, deseo que se dé de nuevo en mi corazón. Entonces que amanezca aquí la luz suya. Y entonces este es el efecto de la oración, es reconocer y escuchar en mi corazón los hechos históricos y las palabras de Dios que vienen a mi corazón. Y entonces, esto, reconocido en mi corazón, actúa y me transforma. Entonces, la oración es ese laboratorio donde yo escucho a Dios y me pongo obediente a lo que Él me va diciendo y me va enseñando, y en esa aceptación de su palabra en mí y mi disposición a seguirlo, Él va transformando, ahuyente las tinieblas del pecado y nos manifieste como hijos de la luz, y me va haciendo hijo de la luz. Ese es el sentido de la oración, ¿no? O sea, por eso en nuestra oración es muy bueno que muchas veces llevemos a la oración, que llevemos textos, ¿no? O sea, ojo, porque oración no solo es la oración mental. O sea, cuando yo me pongo ahí a orar, o sea, oraciones, hay gente que dice, bueno, yo pues, si voy a misa, o hago esto, o no sé, pero luego rezo, ¿no? O sea, no, luego no, o sea, es que es en la escucha del Evangelio, en los salmos tienen mucha importancia, muchas veces rezando laudes o vísperas, que son los salmos escogidos para cada día, rezando las oraciones del Padre Nuestro, que es una condensación de toda la revelación de Dios que me la enseña Cristo, pues ahí, el Padre Nuestro es rezar escuchando. O sea, yo hago oración con lo que Él me ha dicho, que estás en los cielos, santificados en tu nombre, venga a nosotros. Todo eso lo hago oración mía, porque lo he escuchado y entonces lo hago mío y el Evangelio es fundamental. El Ave María, que está con las palabras también de la Anunciación y luego de la Iglesia. Por ejemplo, en algunos de estos libros, no por meses, pero muchas veces vienen ahí ejemplos de personas, pero es la vida de la Iglesia. Cómo ha actuado en la Iglesia Dios en personas. Entonces, eso yo hago oración con Israel, con Jesús y con la Iglesia. Yo escucho a Dios ahí. Entonces, que cuando no escuchemos, por ejemplo, si yo me pongo aquí, es que Dios no me dice nada, pero me dice muchísimo, o sea, que me lo dice todo en Cristo, y me lo dice además en la hostia. Me dice, este es mi cuerpo para vosotros, para liberar a los hombres de sus pecados, aquí tenéis la vida. Entonces, yo lo que hago es escuchar lo que Él dice, lo que Él hace y lo que Él dice, ¿no? Entonces, por eso siempre es que lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo, y lo tercero no lo tercero, ¿no? Pues escrituras, salmos, la liturgia, oraciones vocales, la oración personal, pero siempre alimentada de esa escucha. Por eso, que estemos tranquilos. No, por todo esto no quito ningún valor, porque es fundamental a esta interioridad. O sea, es que sin interioridad no hay oración. Ahora, es lo segundo. Es el lugar donde yo escucho. Marta y María, ella escuchaba, no se ponía ahí a hablar, se escuchaba. Pues esto es lo que os quería contar. Entonces, la Navidad es clave. Lo que ocurre en la misa es clave.
lo que leo en el Evangelio es claro, es que Dios me está hablando ahí. Dios me está hablando ahí. No tiene por qué hablar solo con una emoción interior que diga, ay, es que he visto nada, ¿no? Me ha dado gusto de mí cuando he pensado no sé qué, o me ha parecido como que me sacudía, no sé qué. Pues bien, si ocurre muy bien, pero no es lo fundamental. O sea, la escucha es, coges lo que Marta y María tal, y Jesús le dice, mira, el Señor, tú le dices, has escogido la mejor parte, Señor. Y eso me lo dice a mí. Yo escucho la palabra de Cristo, que se ha manifestado de esto. Bien, pues nada, entonces en la realidad vamos a abrirnos mucho a lo que Cristo habla, a lo que Cristo nos dice, a lo que la Iglesia dice, ¿no? a cómo la Iglesia devuelve esas, por ejemplo, los salmos, si los cogéis veréis que son como la respuesta de la Iglesia a lo que Dios ha hablado. El pueblo, todo lo que ha ocurrido en la historia es muy importante, es muy importante. El pueblo de Israel continuamente está hablando de la liberación del Mar Rojo, y han pasado siglos, pero siguen hablando y alabando a Dios y agradeciendo la liberación, el cruce del Mar Rojo, que liberó el pueblo del sometimiento al pueblo egipcio, y ese es su contenido de la oración, porque es su historia, ¿no? Es donde Dios les ha actuado. Entonces nosotros, es bueno que muchas veces oímos sobre los hechos históricos, sobre los hechos históricos, y así rezar, disfrutar, escuchar, y que Él pueda. Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gustó, que vea que que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me amas, solo así descubro cómo me quieres. Hazme oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos. Que a nadie quieres tanto como a mí, eres mi Padre y enloqueces. Que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia